Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es miércoles, toca hablar de accesibilidad y discapacidad. Y hoy de estos días que vengo un poco a cagarme en todo lo cagable, vengo de mala leche y tal, porque es un tema que os he traído alguna vez a colación y tal, pero es una que quiero hacer hoy especial hincapié porque es el tema como de la accesibilidad. Las personas que se aprovechan de estas medidas que se ponen de accesibilidad, no solo para su propio beneficio, no teniendo ningún tipo de discapacidad y ningún tipo de problema, sino que encima fastidian a las personas con discapacidad y al resto por usar esos recursos que tienen las personas con discapacidad. Encima son de estas personas, que yo las he visto algunas en redes sociales y en la calle, que se quejan de que hay todo el dinero que se gasta en accesibilidad, de que hay muchas plazas adaptadas y tal, pero ay, es que ellos tienen muchos derechos, tal, pero en el momento de que necesitan, ¿no? O bueno, necesitan, que a lo mejor en otros sitios si lo buscan tienen un aparcamiento, pero tienen ahí una plaza adaptada y van, aparcan y no pasa absolutamente. Ah, ahí sí te viene bien que haya plazas adaptadas, ¿no? Pero que seas tú fastidiando a otra persona, pues sí. Pues voy a poner unos cuantos ejemplos de estas situaciones y el otro día resulta que a un amigo le pasó, un amigo que se llama Sergio y se apellida Minotauro, pues salía del metro de Madrid con su mujer, o sea, lo típico por la puerta que está adaptada para las personas con movilidad reducida, que siempre hay puertas, a ver, esto pasa en distintos metros, cercanías y pasa por ejemplo también nos pasó en el metro de París y tal. Hay distintas maneras para que entran y salgan las personas con discapacidad, pues tienen que ser puertas más anchas. Por ejemplo, lo que pasa en París, que ya lo contaré en un podcast que os ha publicado o se publicará sobre la accesibilidad del metro de París, pero hay una especie de compuertas y entra a la silla y una vez que ha entrado ya con su billete de metro verifica que puede pasar y ya pasa al otro lado. Hay como varios sistemas de seguridad. Pero eso principalmente para qué está hecho, para que no se cuele la gente, porque se cuela mucho la gente. Y lo que me pasó en el metro de Madrid es que salimos y cuando fui a cerrar la puerta, pues llegó un listo, pues no tiene otra palabra, un listo, un sinvergüenza, de estas personas que se cuelan. Y lo que más me fastidia no es que se me cuele o tal, lo que también me fastidia, porque es muy incívico cuando la gente se cuela y ¿qué pasa? Que el resto sí tenemos que pagar nuestro abono de transporte, nuestro tal, y el resto sí, y el resto no, que están muy cara dura, pero es que lo que se aprovechan es que hay un acceso para personas con discapacidad, personas con movilidad reducida, y que se tarda más en cerrar la puerta, por lo que se cogen, y muchas veces sujetan la puerta para colarse ellos. ¿Qué hace muchas veces esto? Como consecuencia, porque esta puerta y otras tienen un mecanismo por el que se cierra. Entonces, ese mecanismo a veces, como la persona lo está aguantando o una serie de cosas, pues se cierra mal, se avería y tal, por este uso indebido. Entonces, también es por lo que quiero traer hoy al podcast este tipo de comportamientos incívicos. No, es que aquí tenemos, está, como dirían, todo mal por todos lados, todo mal. Porque te estás colando, estás encima, a mí el hombre se me encaró, porque yo fui a cerrar la puerta y el hombre me dijo, no, que voy a pasar. Y yo cogí con mis dos narices, por no decir otra palabra, y pegué un tirón y cerré para que se cerrara la puerta para que él no pudiera colarse, porque digo es que poca vergüenza que te estás colando aprovechando un sitio de movilidad reducida. Claro, luego muchas veces esto, ¿qué pasa? ¿Que se avería o que nos ha pasado en alguna otra estación? Yo recuerdo que, por ejemplo, en la estación de metro de Plaza España, nos ha pasado alguna vez, porque claro, para salir, es que esto es de jugado de guardia muchas veces. Para salir, tú sales del metro y tienes que llamar y llamas a una especie de intercomunicador. A ver, se ve fácil, porque es amarillo así, naranja, chillón, se ve enseguida. Pero ya tienes que llamar, ¿Sabes por qué lo hacen mucho a veces? ¿Sabéis por qué lo hacen mucho en muchas estaciones? Porque lo dejan, lo que pasaba al principio de este sistema es que la puerta de salida para las personas con movilidad reducida la dejaban abierto. Pero ¿qué pasaba? Que mucha gente, que la gente veía eso y se colaba por el metro por esa puerta, entonces, como se suele decir, pagamos por pecadores. Entonces, por la gente que se cuela y es incívica, las personas con discapacidad o con movilidad reducida, con cualquier discapacidad, tienen que pagar los platos rotos y estás llamando, a ver, que normalmente te atienden y te lo abren y no tardan muchísimo, pero ya es el hecho de tener que llamar y el hecho de no tener el tipo de facilidades que tiene el resto. El resto sale por la puerta y ya está, y no tiene que estar llamando, esperando, y toda esta serie de cosas. Entonces ya te pone mala leche que por esta gente incívica, que ya te digo, es que hay gente que no se corta, que en tu propia cara, y encima cierras la puerta y se te encara. Es que lo comentó en un podcast
que recuerdo, que os recomiendo, que ya aprovecho para haceros una promo, que iba al Rincón de Josete, el podcast, hay un podcast que os recomiendo, que lo he escuchado yo alguna vez, se llama Cédeme el asiento, y ahí la chica comentaba eso, que hay gente que no pide que le cedan el asiento en el metro o en el bus, porque la propia gente se te encara, tú no lo necesitas y enseña tu carnet de discapacidad o enseñas que tienes tal, porque hay gente que encima no se fía, que estamos en un mundo demencial. ¿Quién se va a inventar? A ver, hay gente muy mal, pero ¿quién se va a inventar que tiene una discapacidad para que le den el asiento? Pero tienes que ir enseñando una serie de cosas y la gente se pone violenta y agresiva. Y como ha dicho José alguna vez también en el propio podcast, es que a veces es difícil pasar de esas cosas por encima de la gente. Y gente que, como vemos en este caso, es que se salta las normas a la torera y encima se encara. Y los accesos de movilidad reducida, que muchas veces no funcionan bien, ciertas cosas, pasa parecido con otro tema. El tema de los ascensores, que también me pone de una mala leche que no os podéis explicar. Porque, a ver, yo entiendo, y aquí lo hemos tratado alguna vez en el podcast, y hay lo que llamamos discapacidades invisibles, que muchas veces alguien puede tener una discapacidad y tú no lo ves, no te excepcionas y tal, y una persona mayor, personas embarazadas, una serie de cosas. Pero hay veces que te montas en un ascensor y hay gente que se ve claramente, porque en un grupo de 8 personas puede haber uno o dos, pero hay veces que se ve claramente y no es que no te den prioridad a las personas con movilidad reducida, que tienen prioridad, si es que tú con una silla de ruedas estás esperando de los primeros y llega la gente y se te cuela por un lado, por otro. Es que de verdad, yo debería haber en estos casos a veces, llamarme un poco bestia, pero debería haber unas sillas con pinchos y si llegas y se te intentan colar, que llegues tú, ¡pum! Y si alguna pierna y tal le arrasas y tal, pues ellos se lo han buscado, porque es que este incivismo de la gente que es que no se nos tiene que olvidar que estos ascensores y esos medios de accesibilidad están para las personas con discapacidad, personas mayores, personas y otras personas que lo necesitan, pero el resto de personas lo pueden usar, pero de manera secundaria. Es que os lo conté aquí en un podcast. Yo parecía que había ido a otro planeta cuando fuimos a Bilbao. Y había una fila de 8 carritos de bebé esperando un ascensor. Y ibas con la silla de ruedas y la gente se te aparta toda y te deja pasar para el ascensor. Y yo digo, pero ¿en qué planeta estoy? ¿En Saturno? ¿En Urano? ¿Esto qué dimensión? ¿Es un universo paralelo? ¿Un multiverso? Porque claro, aquí en Madrid es que encima si intentas pasar a veces, yo lo he visto y me acuerdo una vez en Gran Vía un chico que intentaba pasar y la gente lo que te digo, que no le dejen, es que encima se le encaraba, casi le insultaba, porque un chico en silla de ruedas que quería meterse al ascensor y la gente se le encaraba, y yo diciendo, oiga, es que tiene que pasar, ya fui yo ahí de defensor de la justicia, en plan, es que este chico dice, qué tal, yo no sé cuánto, yo también, el señor empezó a sacar su historial, no, yo es que tuve reuma hace años y yo también estoy mal, no sé cuánto, y digo, pero si no es que usted nos estamos diciendo que no pasa el ascensor, que el chico pase y demás, pero que él tiene prioridad, pero es que hay gente que es muy cabezona y va a lo suyo. Y siempre el resto tiene que ir y estos medios, como digo, están puestos para las personas con accesibilidad y discapacidad, pero es que la gente no respeta absolutamente nada. Otro ejemplo en este caso, que también os he dicho alguna vez, es que la gente que es súper incívica, que hace esta serie de cosas y el tema, esto todavía también, esto yo también que debería ser pena casi de cárcel, la gente que va a los baños adaptados. Porque esto ya lo he visto en un montón de sitios y al final, y lo contó en un capítulo que ya aprovecho también para hacer el spam, que fue el Rincón de José, te fue al podcast de Frente al Cliente de José el Camarero, en un crossover que hicieron. Y comentó el propio José el Camarero y han comentado, yo lo he visto en algún sitio más, pero es que, ¿qué pasa en muchos de estos baños adaptados? Que al final lo que hacen, porque lo usa gente que no lo necesita, y lo usa para ir al baño, para hacer actividades incívicas, digamos, porque yo he visto a gente haciendo cosas que no debería hacer en estos baños y tal, pero al final, ¿qué deciden los de los bares? Por coger una llave que solo pueden pedir las personas con discapacidad para irse al baño.
al final, ¿qué pasa? Pues como suele pasar siempre, que estas personas, pues que son llaves que no les cuesta mucho abrirlos, que no son accesibles, una serie de barreras, y entonces al final, ¿qué acaba pagando el pato? Pues los incívicos, pues las personas que realmente, si una persona con movilidad reducida tiene que ir corriendo al baño, no tiene que estar llamando al camarero, que a lo mejor el camarero está con 1000 personas hasta que te atiende, te da la llave, tú puedes ir y abrir, es que, imaginaos, es que en estos minutos, es que como vaya mucha prisa, como se suele decir, es que puede acabar la cosa bastante mal. Entonces, en ese sentido, me parece que la gente no piensa. Entonces, son actitudes que si la gente no la tuviera, no nos damos cuenta que por esa serie de actitudes acaban pagando a las personas con discapacidad y se ponen unas medidas que al final, el que lo pasa, porque el que no va a ese baño, va a ir a otro baño. Entonces, pero la persona con discapacidad necesita sí o sí ir a ese baño adaptado, que también os digo que hay baños que llamarlos adaptados es mucho. Yo he visto, bueno, os puedo decir como anécdota que el propio, os hablo de Josete, del rincón de Josete, pero es que fuimos a un sitio y el propio Josete le dijeron un baño adaptado. El baño adaptado estaba en un sitio con 20 o 30 escalones. eh, y claro, para llegar ahí una persona con movilidad reducida o incluso otro tipo de discapacidad como no ver o otras discapacidades, es que prácticamente te matas o no vas acompañado o te juegas ahí prácticamente la vida. Entonces, a veces a mí me parece que la ley a veces es una tomadura de pelo, que se pueda poner baños accesibles en sitios que para llegar es totalmente inaccesible. A mí me pasó en un restaurante que me llamé para reservar y me dijeron, sí, sí, es totalmente accesible por dentro. La cosa es que para entrar tiene escalones y tal, y yo, entonces, ¿cómo quiere que entre? Entonces, no, el problema es para entrar, pero luego dentro se puede. Y yo, entonces no es accesible, ¿sabes? Es que no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Y ya para acabar este remis de cosas por gente incívica que usa los medios de personas con discapacidad mal, el tema que ya comenté alguna vez, pero de manera breve, el tema de las entradas, sobre todo de teatros, de cine, de conciertos y tal, que hay en muchos sitios que es que hay que llamar, o sea, hay que llamar, porque ¿qué pasa? Que mucha gente, claro, esto también a veces tela marinera con la gente. ¿Qué pasa? Que hay muchos sitios que normalmente solo queda el sitio de personas con movilidad reducida, en algunos conciertos o tal, o que la gente es que se equivoca. También digo, los que se equivocan es porque quieren, porque en esos sitios te pone un simbolito gigante de que es para personas con movilidad reducida y para su acompañante. Una vez que vas a sacar la entrada, te lo recuerda con un texto bien grande. Una vez que vas a pagar, también. Que lleves un justificante con que necesitas ese sitio de personas con discapacidad. Entonces, a ver, si la has dado que le hice una y otra vez, también hay gente que le da sí, 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 sí. En plan, quiero morir, sí. Quiero que todos muramos en un apocalipsis nuclear. Sí, le dan a cualquier cosa así. Firmamos hasta su muerte. Pero un poquito de responsabilidad. Entonces, ¿qué han hecho muchas emisoras de entrada, muchos teatros, muchos cines? Pues al final lo que digo, pues, han cogido que para coger esas entradas tengas que llamar telefónicamente, o incluso me lo ha contado mi amigo Iñaki Dongarín del podcast Restañando el Alma, que hay veces que me contó que le pasó que para ir al Teatro Arriaga, que le exigían no solo pedirlo al teléfono, que tenía que ir al propio teatro a sacar las entradas, claro. Es ya lo que digo, algo que se hace cómodo para la web y tal, para que el resto de personas puedan sacar esa entrada, pues ya por el mero hecho de tener una discapacidad, por esta gente que saca malas entradas, te digo que hay veces gente que se equivoca de manera inconsciente, y yo creo que hay gente que ve que es la única entrada que está libre y la cogen, pero luego que ha habido casos que se han encontrado una persona que no tenía discapacidad y se iba a un sitio que no era de movilidad reducida. Entonces, por eso al final toman este tipo de medidas que, como digo, siempre desfavorecen a las personas con discapacidad. Entonces, estas medidas es que me parece que, como digo yo siempre, es que de jugado de guardia. Entonces, habría que ya digo, si te pone un texto, una serie de medidas y tal, entonces al final no hagas esto de la atención telefónica y una serie de cosas que pones todas las trabas para las personas con discapacidad. Porque una persona, por ejemplo, os pongo un ejemplo, para ir a la galería de colecciones reales, si vas con una persona con discapacidad y un acompañante, que los dos son gratuitos, no puedes coger una entrada reservada. O sea, a ver, luego allí no tienes problema normalmente, pero ya es un hándicap. Ya el resto sí puede y tú no. Y esto en cines, un montón de teatro. Entonces,
por esta gente que coge las entradas y no debería, pues fastidia al resto. Así que bueno, os pongo estos ejemplos y tal, y yo os digo una cosa, si lo veis, si hay gente que dice, bueno, es que yo como no tengo discapacidad o no me afecta y tal, si lo veis, pues eso, el tema del metro, unas cosas, recalcarlo y no dejar que esta gente, porque al final lo que hace en muchos casos es, ya digo, fastidiar las instalaciones, los ascensores, los tornos, muchas cosas y fastidian al resto. Entonces, yo creo que como es ciudadano también, buen ciudadano, cumplir las normas y el que no la cumple, esto que tenemos en España, que a veces ya lo digo, somos muy tontos en España. Al que se queja de las cosas y dice tal, no, es que es un chivato. A ver, el que está haciendo las cosas mal, destruyendo las instalaciones públicas y en este caso desfavoreciendo a las personas con discapacidad que tienen esos recursos y tal, que se ponen para ello, encima decimos que eso que es un chivato al incívico que lo están denunciando, es que yo es que hay cosas que luego claro, este país va como va en muchos aspectos, pero bueno. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.